Buen día, jóvenes. Ahora continuaremos con el último tema de la unidad 2 de estimación, que es estimación por intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Así como lo fue en la diferencia en medias y la razón de varianzas, pues ahora nos interesa evaluar si dos proporciones provenientes de dos poblaciones diferentes son iguales, si son diferentes, cuál es mayor y cuál es menor. De esta forma, pues tomaremos muestras de dos poblaciones donde evaluaremos la cantidad de éxitos, es decir, tendremos la muestra de la primera población y tendremos la cantidad de éxitos de esa primera población, lo que nos da nuestra proporción de éxitos de la población 1. Así, de la población 2 tendremos lo que sería el tamaño de muestra de esa población, y la cantidad de éxitos resultantes de lo que es la muestra. Y de esta forma calculamos la proporción de éxitos de dicha muestra. Por lo tanto, pues lo que nos interesa es estimar la diferencia de esas proporciones, la diferencia de la proporción poblacional 1 contra lo que sería o menos la proporción poblacional 2. Por lo tanto, el intervalo de confianza se construye de la siguiente forma, donde el estimador es la diferencia de estas proporciones, el parámetro es la diferencia de estas proporciones, el estimador es la diferencia de las proporciones de la muestra. Toda esta parte que tenemos aquí con la raíz cuadrada representa el error estándar y el valor crítico asociado a confianza. Muy bien. De esta forma, como lo fue en la diferencia en medias, podemos obtener tres resultados diferentes en lo que sería nuestro intervalo de confianza. Dentro de este recuadro, ustedes tienen los tres posibles resultados y su respectiva interpretación. Vamos a ir viendo lo que sería el primer posible resultado, donde nuestro intervalo de confianza, el límite inferior, sea un valor negativo y el límite superior sea un valor positivo. Como por ejemplo podría ser menos 0.27 hasta 0.13. Un valor negativo a un valor positivo. ¿Qué es lo que vamos a inferir aquí o cómo interpretamos? Dado que el intervalo de confianza, si lo visualizamos dentro de la recta de los números reales, incluye el 0, lo que indica que cuando ustedes resten la proporción 1 menos la proporción 2, esta resta como resultado puede obtener un 0. Y si obtiene un 0 quiere decir que ambas proporciones son iguales. Por lo tanto, ¿qué interpretaremos cuando nuestro intervalo de confianza genere un valor negativo en el límite inferior y uno positivo? Pues diremos que las proporciones son iguales, dado que el intervalo incluye el 0. Y aquí tendríamos cómo se redactaría la conclusión de esta interpretación. Veamos el segundo resultado, donde tendríamos en nuestro intervalo de confianza un límite inferior negativo, así como un límite superior negativo. Como ejemplo, de menos 0.73 hasta un máximo de menos 0.33. Este intervalo no incluye el 0 y por lo tanto las proporciones estarían siendo diferentes, donde la proporción 2 es mayor, dado que está siendo negativo el intervalo o los límites del intervalo están siendo negativos. El sustraendo en esta resta es mayor y por eso se obtiene un resultado de límites negativos. Entonces la interpretación que diríamos aquí es que las proporciones poblacionales son diferentes, siendo mayor la proporción 2. Y pues aquí tendríamos la interpretación o la redacción a la conclusión de esta interpretación. Y ya por último tenemos cuando en nuestro intervalo de confianza nuestros dos límites, tanto el inferior como el superior, resultan ser positivos. Como por ejemplo, cuando en el límite inferior nos da 0.167 y en el superior 0.357. Ambos límites resultan ser positivos. Como no incluye el 0 este intervalo de confianza, entonces las proporciones poblacionales son diferentes. Y en este caso estaría siendo mayor la proporción 1, ya que al momento de llevar a cabo la resta resulta un valor positivo, siendo así el minuendo el que está siendo mayor.
lo que sería la proporción 1. Por lo tanto, cuando obtengamos un resultado que nuestro intervalo de confianza genere límites positivos, diremos que las proporciones poblacionales son diferentes, siendo mayor la proporción 1. De esta forma, pues tenemos lo que sería la interpretación de los tres posibles resultados. Recuerden que eso es muy importante, saber interpretar el resultado de nuestro intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Y comenzaremos con un ejemplo. Recuerden que todos los ejemplos serán elaborados mediante Minitab, para que por favor lo tengan a la mano. Entonces veamos el ejemplo 1, el cual nos dice que se está considerando cambiar el procedimiento de manufactura de partes. Se toman muestras tanto del procedimiento actual como del nuevo, para determinar si este último resulta ser mejor. Si 75 de los 1500 artículos del procedimiento actual presentaron defectos y lo mismo sucedió con 80 de 2000 partes del nuevo procedimiento, determinar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia real de las fracciones de partes defectuosas de estos dos procesos. Muy bien. Como le hemos hecho anteriormente, vamos a definir nuestros conceptos básicos de muestreo. Aquí, si se fijan, pues tenemos las dos poblaciones, vendrían siendo los dos procedimientos de manufactura de partes, lo que sería el procedimiento actual y el procedimiento nuevo. ¿Qué le vamos a estar evaluando a estos procedimientos? Pues el estado de la pieza producida, y nos interesa como éxito las piezas defectuosas. Por lo tanto, el parámetro que vamos a estimar es la diferencia de proporciones, la proporción del procedimiento actual menos la proporción del procedimiento nuevo. Y nos interesa ver pues, si realmente el procedimiento nuevo es mejor al reducir la cantidad de piezas defectuosas. Entonces, muy bien. Vayamos sacando o vamos definiendo los datos de este problema. Siempre es necesario definir cuáles serían las dos poblaciones. Entonces, nuestra primera población sería el procedimiento actual. Segunda población, el procedimiento nuevo. A partir de lo que fue el procedimiento actual, se tuvo que de 1500 piezas, que sería la muestra, 75 fueron defectuosas, es decir, éxitos. De aquí surgiría la proporción de éxitos del actual, que sería 75 sobre 1500. Y para el procedimiento nuevo se tuvo una muestra de 2000 partes o piezas, donde 80 fueron defectuosas. Por lo tanto, la proporción de defectuosos surgiría de 80 sobre 2000. Y el intervalo de confianza lo vamos a trabajar al 90%. Muy bien. Aquí recuerden que lo que nos interesa para llevarnos a Minitab al momento de llevar a cabo el intervalo, pues es la cantidad de éxitos y la muestra de ambas poblaciones. Revisando rápidamente su guía de estimación o más bien su guía de Minitab de estimación, nuevamente en la parte central tenemos la parte de proporción. Y aquí tendríamos cuál es el procedimiento a seguir para obtener este intervalo. Se van a ir estadística, estadística básica, dos proporciones. Y van a elegir, eso sí, en opciones, donde diga que se estime por separado las proporciones. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, bien, vamos a abrir Minitab, por favor. Nuevamente, aquí voy a hacer un poco pequeño la pantalla para estar viendo los datos. Nos vamos a ir estadística, estadística básica. Y ahora vamos a elegir dos proporciones. En este caso, no tenemos ambas muestras en ninguna columna, no tenemos los datos en columnas. De hecho, vamos a trabajar con datos resumidos. Y nos dice la muestra 1, número de eventos, es decir, éxitos, 75, que sería el procedimiento actual. El número de ensayos en la muestra, 1500. Para la segunda población, que es el procedimiento nuevo, se tuvieron 80 defectuosos de un total de 2000. Bien, vaciamos la información y en opciones vamos aquí a elegir el nivel de confianza, que fue de 90. Recuerden, diferencia hipotetizada, aquí siempre un 0, no lo muevan. Hipótesis alterna, que siempre diga aquí diferente. Y aquí donde tenemos estas opciones, que calcule las proporciones por separado. De hecho, ya estaba ahí elegido. Lo dejamos tal cual. Le colocamos en aceptar y damos clic en aceptar. Ahora sí, en la sección de salida nos estará dando nuestro resultado. Lo que nos presenta aquí es nuevamente el tamaño de muestra para lo que serían ambos procedimientos, sus éxitos y la respectiva proporción de dividir 75 entre 1500, 0.05.
Y para el segundo procedimiento, 80 sobre 2000, 0.04. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza. Vamos a llevarnos esta información a nuestra hoja de resultados, donde tendríamos un límite inferior de menos 0.0017 con un límite superior de 0.0217. Vamos a trabajar siempre con 4 decimales. Muy bien, ¿cómo vamos a interpretar este intervalo de confianza que acabamos de obtener? Va de un límite inferior negativo a un límite superior positivo. Si lo evalúan, notarán que incluye el 0 en nuestro intervalo de confianza. Y si incluye el 0, ¿qué quiere decir? Que la proporción de defectuosos del procedimiento actual y del procedimiento nuevo es igual. No existe diferencia, porque incluye el 0 en nuestro intervalo. Entonces, pues vamos a copiar lo que sería nuestra redacción de la conclusión, dado este resultado, y vamos a tenerlo en contexto del problema, que sería aquí con un nivel de confianza del 90%, las proporciones del evento de interés, que aquí serían las proporciones de defectuosos para ambos procedimientos, no son significativamente diferentes, dado que son iguales. Entonces, no importa qué procedimiento elijan, el actual o el nuevo van a tener la misma proporción de piezas defectuosas. Aquí nos decía que se deseaba determinar si este último, el procedimiento nuevo, es mejor. Pues no, realmente no es mejor. Tiene la misma proporción de defectuosos que el procedimiento actual. Entonces, cualquiera de los dos procedimientos les genera la misma cantidad de defectuosos. Muy bien, revisemos el segundo ejemplo que tenemos, el cual nos dice: oficiales escolares del ITCJ comparan el coeficiente intelectual entre jóvenes de dos carreras distintas. De una muestra aleatoria de 159 estudiantes de la carrera A, 78 califican con más de 100 puntos, mientras que de una muestra aleatoria de 250 alumnos de la carrera B, 123 califican con más de 100 puntos. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre las dos proporciones de las carreras grupo A y B, dicho aquí, de las carreras A y B, de los alumnos que califican con más de 100 puntos. Muy bien. Definiendo nuestros conceptos básicos de muestreo, ¿cuál es nuestra población u objeto de estudio? Pues vamos a estar estudiando a los alumnos de dos carreras del ITCJ, la carrera A y la carrera B. Aquí vamos a agregarle alumnos. ¿Y qué les vamos a estar evaluando a estos alumnos? Pues su coeficiente intelectual realmente, o lo que sería su calificación dentro de una prueba. Vamos a agregarle aquí, calificación dentro de una prueba. Referente al coeficiente intelectual, y nos interesa a aquellos estudiantes, que va a ser nuestro éxito, cuya calificación sea mayor a 100 puntos. Muy bien. Por lo tanto, si se fijan aquí, nos dice que construyamos un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Entonces, aquí estaríamos trabajando, el parámetro a estimar, pues sería la diferencia de proporciones de la carrera A menos la de la carrera B. Bien, ¿qué datos tenemos ahora? Nuestras dos poblaciones, pues es la carrera A y la carrera B. De la carrera A se muestrearon 159 estudiantes y se obtuvo que 78 de ellos tienen una calificación de más de 100 puntos. De aquí surge la proporción de éxitos, 75 sobre 159 para la carrera A. Mientras que para la carrera B tenemos que se tomó una muestra de 250 alumnos y 123 de ellos tuvieron una calificación mayor a 100 puntos. De aquí surgiría lo que sería la proporción de la carrera B. Y vamos a trabajar con lo que va a ser un intervalo de confianza. Si se fijan, no nos dice nivel de confianza nuestro texto, por lo tanto usaremos el de cajón, que es el 95% de confianza. Y esta es la información que nos vamos a llevar a Minitab.
Recuerden, cantidad de éxitos de ambas poblaciones, carrera A, carrera B, y el tamaño de muestra. Entonces voy a pasar ahora a esta sección y vamos a vaciar esta información. Si recuerdan, aquí estadística básica, 2 proporciones. Vamos a borrar aquí la información porque seguimos teniendo los datos resumidos del ejemplo anterior. Y ahora tenemos en la carrera A, tuvimos 78 éxitos de 159 alumnos que hicieron el examen. Y en la carrera B, 123 de 250. En opciones, ahora tenemos un nivel de confianza del 95%, hay que elegir 95 o factor 95. Recuerden, aquí debe de ir 0, diferente, y aquí siempre calcule las proporciones por separado. Aceptar y aceptar. Y ya en lo que va a ser nuestra hoja de salida, tenemos nuestros resultados. Aquí estaría el tamaño de muestra de ambas poblaciones, los éxitos y las proporciones. Es decir, 78 sobre 159 nos da una proporción de alumnos de 0.4905 que tuvieron una calificación mayor a 100 puntos de la carrera A, mientras que de la carrera B, la cantidad de estudiantes que tuvieron una calificación mayor a 100 puntos fue de 49.2% o 0.492. Y aquí estaría nuestro intervalo de confianza. Este resultado pues es el que nos vamos a llevar a nuestra hoja. Y tendríamos un intervalo de confianza con un límite inferior de menos 0.1008 hasta un máximo o un límite superior de 0.0979. Muy bien, ¿cómo vamos a interpretar este resultado? Nuevamente, vean, va de un límite inferior negativo a uno positivo. Es decir, incluye el 0. ¿Qué quiere decir esto? Que las proporciones son iguales. No existe diferencia significativa entre ellas, por lo tanto, la proporción de estudiantes cuya calificación fue de más de 100 puntos es igual en las dos carreras. Entonces, bien, vamos a copiar nuestra conclusión general para redactarla en contexto del problema. Entonces aquí diríamos que estamos trabajando con un 95% de confianza. Las proporciones de alumnos con calificación mayor a 100 puntos de las carreras, de las carreras A y B no son significativamente diferentes, dado que son iguales. Muy bien. De esta forma habremos terminado el tema de estimación por intervalo de confianza para dos proporciones, o para la diferencia de dos proporciones.